En el video anterior hablábamos acerca de la crisis económica y estábamos explicando, bueno, lo que se refiere a este diagrama que vemos en la diapositiva. Retomando un poquito, la reactivación o recuperación habíamos dicho que es el crecimiento, el ciclo en el que se encuentra en ascenso. Crece la economía y se supera la crisis. Se dice que la economía está en expansión. Luego viene el auge, el mercado alcista, los beneficios y el apetito por el riesgo aumentan. El ciclo económico llega a su punto más alto y por lo mismo se da un estancamiento que inicia la fase de recesión. De ahí pasamos precisamente a la ralentización o recesión, que es el ciclo donde inicia su descenso. Eso afecta directamente a la producción y por consiguiente el empleo desencadenando una recesión abrupta o crisis económica. Se le llama contracción si cae por debajo del nivel anterior de recesión. Esto significa, por ejemplo, en el caso de México, que en 1994 sufrió una de las crisis económicas más grandes de la época moderna y que al momento de que serían las elecciones para el 2006, cuando se hizo esta guerra mediática, este ataque contra el actual presidente de México y entonces candidato también a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, se decía que México entraría en una crisis peor que la de 1994. Significa que estaban hablando de una recesión en donde habría una contracción si se cae por debajo del nivel anterior de recesión. Peor de lo que había sucedido en 1994 sería lo que sucedería en el 2006. A eso se refiere cuando hablan de una contracción. Y bueno, por último tenemos la depresión, en donde es el punto más bajo del ciclo económico. Sus características son un alto nivel de desempleo y baja demanda por parte de los consumidores. Los precios bajan, posteriormente se reactiva el consumo y el ciclo se repite. En este momento de depresión es cuando los grandes empresarios o aquellas personas con visión sobre los negocios aprovechan para comprar aquellas empresas o lugares en los que se puede hacer negocio, porque saben que lo que continúa después de esa depresión es la reactivación nuevamente del ciclo económico. Pasemos ahora a las prácticas sociales. Son los hechos y acciones que radican en los individuos que forman las sociedades. Prácticas como la lengua, la religión, la historia regional, la cultura, la identidad y las costumbres y tradiciones es lo que cataloga o lo que le da importancia a esta parte del estudio, las prácticas sociales. Hablemos principalmente de la lengua, la religión, la historia regional, la cultura, identidad y costumbres tradicionales. ¿Por qué la lengua es importante como una práctica social? Si nos remontamos a sus orígenes, podemos notar cómo la conformación del lenguaje fue la posibilidad de la evolución humana. El hombre siempre ha buscado la manera de comunicarse con otros hombres. Somos seres sociales por naturaleza. Y en un inicio, cuando no existía el lenguaje, bueno, pues lo hacía a través de gestos o de sonidos. Como todo aspecto social, el lenguaje puede
revisarse desde sus más tempranos orígenes y en diversos contextos. Por ser una práctica social, el lenguaje está vivo, depende de su contexto social y al mismo tiempo ayuda a configurarlo. Por eso decimos que en el caso del español es una lengua viva, mientras que el latín, que es de donde provienen gran parte de las palabras en español, es una lengua muerta. ¿Qué significa? Que ya no va a cambiar, que siempre las cosas se van a decir de la misma manera en latín, se van a pronunciar de la misma manera y van a significar lo mismo. En cambio el español no. El español, al ser una lengua viva, va en constante cambio, en constante evolución, y lo que hoy puede significar una cosa, el día de mañana, dentro de 10 años, 20, 100 años, podrá significar algo completamente diferente. Las personas se relacionan entre sí a través del lenguaje que reconocen y por ello se encuentran en un juego en el que solo participan quienes comparten el mismo código. Los juegos del lenguaje están interrelacionados del mismo modo que los individuos se vinculan en las sociedades. Esto quiere decir que solamente aquellos que conocen un lenguaje en su contexto pueden entenderlo y pueden interactuar con otros que conozcan ese lenguaje. De ahí la importancia que cuando se aprende una lengua extranjera se conozca también la cultura de los países en los que se habla esa lengua, para que no surjan malos entendidos al momento de intentar comunicarte con estas personas, o incluso aquellos que adquieren una lengua extranjera como una segunda lengua de habla. No todos están capacitados para ser intérpretes, solamente aquellos que conocen el contexto social en el que se desarrolla ese tipo de lenguaje son los que pueden interpretar lo que un hablante nativo de esa lengua está tratando de decir. Pasemos a la religión. A ver, permítanme, ¿qué está pasando aquí? Bueno, dice que el lenguaje está vivo, depende de un contexto social, esto ya lo habíamos dicho antes. Las personas se relacionan entre sí a través del lenguaje. La religión. Ahora sí, hablemos de religión y no nos deschonguemos. La religión es una práctica social que implica desde una cosmovisión hasta una normatividad moral. Tiene diferentes acepciones, diferentes significados, pero en esta ocasión hablaremos solamente de el que nos muestra Lactancio. Para él es una de las más, y esta es una de las más aceptadas a nivel mundial. Dice que la religión, según la definición de religión, viene del latín religare, es decir, religar, volver a ligar, a unir, ya que el individuo se vuelve a conectar con lo supremo al buscarlo y rendirle culto. Algunos elementos que tienen las religiones es la existencia de los dioses, los preceptos morales, la cosmovisión, la estructura jerárquica y los ritos. La mayoría de las religiones están conformadas por estos 5 aspectos. No significa que todos lo tengan o que no puedan tener más aparte de estos. Hablemos de cada una de las religiones, las principales en el mundo: el judaísmo, hinduismo, budismo, cristianismo e islam. Veamos primeramente a ver, aquí algo se nos movió. Aquí está nuevamente el judaísmo.
Dice que tiene más de 5.000 años de antigüedad y es la tercera religión más importante del mundo. Es politeísta, lo que significa que tiene varios dioses, y se basa en dos preceptos importantes: el karma y el dharma. El judaísmo. La religión judaica parte de la idea de que Abraham conoció un Dios único y verdadero, innovación importante en materia religiosa frente a las creencias politeístas. Luego vino el budismo. Surge con Siddhartha Gautama, un sabio príncipe hindú que originalmente era hinduista, o sea que practicaba también el hinduismo, pero después se convirtió en el primer Buda o iluminado, mas no en el único. El budismo cree que las acciones adecuadas para alcanzar la verdadera las acciones son las acciones adecuadas para alcanzar la verdadera felicidad. O sea que debemos portarnos bien, hacer lo que a nuestro Dios o nuestro guía espiritual le parece lo correcto para que nosotros podamos ser felices. Y finalmente está el cristianismo. Está el cristianismo y después el islam. El cristianismo surgió hace 2000 años partiendo del judaísmo, de la misma manera que el hinduismo considera a Krishna. El cristianismo ve en Jesús la encarnación de Dios. Su mandato fue: ámense los unos a los otros. El cristianismo fue reconocido en el siglo IV como la religión oficial de Roma, tomando el nombre de religión católica, del griego catholicus o universal. En el siglo X se dividió en católica y católica ortodoxa, y en el siglo XVI se dividió nuevamente con la Reforma Protestante. Ahora sí, estamos al final en la lista. Dice el Islam. Surge hace 1400 años con el profeta Mahoma, que recibió la visita del arcángel Gabriel. El corpus moral del islamismo es el Corán. En él se encuentran los 5 pilares más importantes del mundo musulmán, que musulmán significa el que se rinde ante Dios. Y aquí encontramos el Shahada, que quiere decir públicamente: no existe otro Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Salat, orar 5 veces al día en dirección a la Meca, ciudad natal de Mahoma, actual Arabia Saudita. Zakat, cada musulmán debe dar a los pobres. Saum, ayuno en el mes del Ramadán, que es el 9º mes de la fase lunar. Y Hajj, al menos una vez en la vida peregrinar a la Meca. Pasemos ahora a la historia regional, que se entiende desde dos perspectivas. Una es la del historiador, que desde manera externa investiga lo que sucede dentro de una sociedad, lo analiza y después lo publica. Y también está la práctica social. Aquí los hechos se configuran y narran la historia de generación en generación, y los protagonistas es la misma sociedad. Dentro de la cultura regional, dentro de la historia regional, también encontramos la cultura, que tiene dos acepciones. Una, cuando se dice que la persona es culta porque tiene conocimientos, y la otra que se remite a las creencias, costumbres, hábitos y producciones científicas o artistas que dan a una sociedad, y por eso se les identifica como práctica social.
Vamos a dejarlo hasta aquí y en el siguiente video retomaremos desde la parte cultural.